En este vídeo vamos a visitar Mérida, una ciudad que regala una auténtica lección de historia al volver a la época del Imperio Romano gracias a su impresionante patrimonio y que nos permite observar también la huella dejada por visigodos y árabes en su paso por la capital extremeña. Si os gusta la historia y especialmente la época romana, no podéis perderos la visita de esta ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ya que es el lugar de España que mejor conserva los restos de esta época. Hola a todo el mundo, en este vídeo vamos a visitar la ciudad de Mérida, capital de Extremadura y que destaca sobre todo por su importancia en patrimonio romano. De hecho, esta ciudad de la provincia de Badajoz es una de las que mejor conserva los restos de esta época en toda España y por ello ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Así vamos a ver aquí lo que se puede visitar en Mérida en un día. Para ello hemos sacado una entrada combinada que se llama entrada del conjunto monumental, que os dejaré ahora por aquí la información, y vamos a empezar por el teatro y el anfiteatro romano. Para la visita que voy a realizar de la capital de Extremadura, saqué la entrada del conjunto histórico arqueológico por 16 €, que incluye todos los monumentos que voy a visitar en este vídeo, donde veáis que aparece un precio de entrada. Aquí os dejo brevemente la lista, los otros que aparezcan son de entrada gratuita. Mérida es una ciudad pequeña para ser la capital extremeña, pero con mucho que ver, así que prepárate bien, que la ruta va a ser intensa. Comenzamos por el conjunto más famoso de teatro y anfiteatro romanos. El anfiteatro fue levantado en el año 8 a.C. como escenario para los espectáculos más populares de época romana, las luchas de gladiadores o entre animales salvajes cuando recreaban escenarios como bosques, selvas y desiertos, y también se llegaban a realizar en él hasta cacerías. Tenía una capacidad de unos 15.000 espectadores y actualmente está en ruinas, como habéis podido comprobar, siendo la sección mejor conservada la que albergaba a los gladiadores antes de salir a combatir, ya que en el siglo V las piedras del anfiteatro comenzaron a ser reutilizadas para levantar otras construcciones en la ciudad. También en los laterales hay unos huecos, que es donde se escondían, por ejemplo, los leones y las fieras. Justo al lado nos espera la joya de Mérida, su teatro romano, construido en el año 15 a.C., cuando la colonia fue promovida como capital provincial de Lusitania. Aunque los romanos no eran muy aficionados al teatro, una ciudad de prestigio no podía dejar de contar con un edificio de estas características, y este en concreto tiene una capacidad para 6.000 espectadores, que se distribuían en 3 zonas según su rango social. El teatro no se creó con otra intención que la de hacer propaganda política, ya que realmente no había mucho interés por parte de los ciudadanos en acudir a ver obras de teatro culturales. El entretenimiento de moda de aquella época eran las peleas entre gladiadores o las carreras en el circo. Aún así, este lugar es el monumento más emblemático de la ciudad y uno de los teatros romanos mejor conservados de Europa. Su aspecto se asemeja en gran medida a cómo debió lucir cuando la ciudad estaba en todo su esplendor. Pero lo más impresionante es que 2000 años después sigue cumpliendo su función. Entre los meses de julio y agosto aquí se celebra el Festival de Teatro de Mérida, así que si visitáis la ciudad en este momento del año, ni dudéis en asistir. Os aconsejo además que este conjunto sea vuestra primera visita, ya que es uno de los monumentos más vistos en Mérida. El precio que aparece en pantalla es de teatro y anfiteatro, así que con poco más que queráis ver de Mérida, es conveniente conseguir el bono turístico del que os he hablado al principio del vídeo. Pasamos ahora por el Museo Nacional de Arte Romano. En su interior podremos admirar una de las mejores colecciones de escultura romana y de mosaicos de la península, encontradas en distintas excavaciones. Aquí se conservan muchas esculturas del teatro y del anfiteatro, pero su mayor reclamo es el arco de medio punto que está dentro del propio museo. El museo tiene varios niveles y es bastante grande,
En el primer piso encontramos tumbas romanas, así como muestras de la vida religiosa de la época. El segundo cuenta con objetos cotidianos como vasijas de cerámica y herramientas de piedra. En el tercer piso, objetos de la vida social de la antigua capital. Aprovecho para haceros un breve resumen de la historia de Mérida, ya que no solo romanos pasaron por aquí, también visigodos y árabes dejaron su huella en la capital extremeña. Han pasado más de 2 milenios desde que el emperador Octavio Augusto diera la orden de construir esta ciudad. Así, Emérita Augusta fue fundada en el año 24 a.C. y serviría como lugar de retiro para legionarios romanos que habían dedicado su vida a Roma. Siglos más tarde, en el V, Mérida fue arrasada por las huestes bárbaras, convirtiéndose en una importante ciudad visigoda. De hecho, durante las guerras bárbaras, en el siglo VI, Mérida pasa a ser la capital del reino visigodo durante el reinado de Agila I. En el año 713 fue conquistada por los musulmanes, que la dominaron durante 5 siglos, hasta que en el 1230 Mérida fue reconquistada por los ejércitos cristianos de Alfonso IX de León. Posteriormente, con la llegada al trono de los reyes católicos, la ciudad recuperó su importancia, debido en parte al papel que desempeñaron algunos de sus habitantes en la conquista de América. Tras la invasión francesa, Mérida sufrió graves saqueos, pero afortunadamente se conserva gran parte del patrimonio de la ciudad. Acabamos con el museo por su cripta, que alberga restos de viviendas extramuros decoradas con interesantes pinturas, así como algunos enterramientos. Paseando por el centro, llegamos al templo de Diana, que es la única construcción religiosa que se conserva de la época imperial en Mérida. Esta debió erigirse bajo el mandato de Augusto con unas impresionantes columnas. En la parte de atrás también se puede visitar una estructura más moderna adosada a espaldas del templo, un palacio que sirvió de vivienda al conde de Corvos y donde se ha habilitado un centro de interpretación sobre la importancia de este edificio en época romana y sus usos posteriores. Seguimos con los restos romanos de la Casa del Mitreo, unas ruinas de una mansión romana bastante bien conservada de finales del siglo I después de Cristo, que nos permite hacernos una idea de la distribución que tenía. Gracias a los numerosos carteles informativos podemos aprender cómo estaba distribuido el conjunto. Al darnos cuenta de su extensión y decoración de algunas de las estancias, nos hacemos la idea de que sus propietarios fueron unos personajes relevantes de la sociedad romana. En la misma zona de la Casa del Mitreo, a unos 5 minutos andando, se halla el área funeraria de los columbarios, conocido así por el nombre de los antiguos cementerios romanos. Le toca el turno al puente romano, que es uno de los más largos de la antigüedad, con 755 metros, compuesto por 60 arcos de medio punto, y aunque se ha restaurado en varias oportunidades, aún conserva partes originales. Fue un elemento crucial para el comercio y desarrollo de Mérida, además su tamaño es tan inmenso que durante la época romana se celebraban sobre el mismo mercados de ganado. Vamos a visitar ahora la Alcazaba, que es una de las pocas cosas que no es de época romana aquí en Mérida. Al lado del puente encontramos la Alcazaba árabe. Mérida fue conquistada por las tropas musulmanas en el año 713, dirigidas por el general Musa ibn Nusayr, conocido como Muza. Años más tarde, en el 835, Abderramán II mandó construir esta gran fortaleza para servir como sede administrativa omeya y residencia del gobernante local. Se considera la fortificación musulmana más antigua que se conserva en la península, y todo el perímetro de esta extensa alcazaba estaba rodeada por un gran foso, salvo el lateral que da al Guadiana. En el patio de este fortín podemos ver restos arqueológicos de época romana, así como la presencia de un aljibe sobre el que se ubicó posteriormente una mezquita. En la plaza de Roma, ubicada frente a la Alcazaba, podéis encontrar una réplica de la famosa loba capitolina, Luperca, la que amamantó a Rómulo y Remo, que se colocó ahí en 1997 como regalo de la ciudad de Roma. Esta gran estructura que aparece de repente al pasear por el centro es el Arco de Trajano.
Se levantó sobre la calle más importante de Mérida Augusta, el Cardo Maximus, como una monumental puerta de acceso a un gigantesco templo de culto imperial. Comimos justo al lado en el restaurante Sibarit Gastro Shop, donde probamos las croquetas de jamón ibérico y pollo, también las de sepia con alioli, raviolis con foie y setas, pulpo a la brasa con patatas, gambones y de postre tarta de queso al horno. Tras la comida, damos una vuelta por la Plaza de España, que surge en el siglo XV y que se ha utilizado desde mercado hasta plaza de toros. Hoy destaca en sus alrededores el Palacio de los Vera Mendoza y el de la familia Pacheco, en los que en la actualidad se encuentra el Hotel Mérida Palace. También encontramos en el centro de la plaza una fuente neobarroca de mármol construida a finales del siglo XIX. Justo a la izquierda de estos palacios, casi en la esquina, encontramos la Concatedral de Santa María. Se trata del edificio más antiguo de los que rodean la Plaza de España y se puede visitar durante los horarios de misa. Si queremos ver algunas piezas de otra época, la colección visigoda está ubicada en la antigua iglesia de Santa Clara, de estilo barroco y edificada en la primera mitad del siglo XVII. Esta colección comprende varios conjuntos, uno constituido por piezas decoradas procedentes de templos, como capiteles, dinteles y frisos decorados. Otro grupo es de mobiliario litúrgico y también podemos ver nichos y una pila bautismal. A continuación pasamos por la zona arqueológica de Morerías, un área arqueológica donde podemos ver cómo se estructuraba la ciudad romana. Y por el Costurero, el Museo de Mérida, que alberga diferentes colecciones donadas a la ciudad, así como un espacio de difusión cultural y patrimonial. Otro monumento romano impresionante que no os podéis perder es el Acueducto de los Milagros. Esta colosal estructura de 10 kilómetros de largo fue construida para poder proveer de agua a Emérita Augusta. Su nombre se debe a la admiración que causaba a los visitantes tras contemplar su buen estado de conservación con el paso del tiempo, y no es para menos, ya que todavía se conservan más de 800 metros de la estructura y que alcanza los 27 metros de altura. Nos queda todavía un par de monumentos importantes que ver en Mérida, como la Basílica de Santa Eulalia y sus catacumbas. Este fue el primer templo cristiano de la antigua Hispania, construido en el siglo XVI y que lleva el nombre de Santa Eulalia por ser esta la patrona de Mérida. Eulalia fue una niña meritense martirizada en la ciudad durante las persecuciones ordenadas por el emperador Diocleciano entre el 303 y 305 después de Cristo. Según escritos cristianos, ella se oponía públicamente a la creencia en los dioses romanos. Fue torturada y quemada en la hoguera, siendo declarada santa por su martirio. En la visita a la Basílica de Santa Eulalia podréis ver algunos restos romanos y visigodos, así como los del mausoleo de Santa Eulalia que dio lugar a la basílica. La visita de la cripta, que tiene una tarifa de 6 euros, va incluida en el bono turístico, pero para acceder a la basílica hay que dar un donativo de 2 euros. Os quiero enseñar también dónde nos alojamos en Mérida, en los apartamentos Gladiator, con capacidad para hasta 4 personas. Se entra y aquí está como el salón. Aquí tiene 2 camas individuales, una pequeña mesa para cenar, la cocina, el baño, la ducha y la segunda habitación, que esta tiene una cama de matrimonio. Y aquí tiene también un patio. De camino hacia el último punto de nuestra visita, podéis observar el acueducto de San Lázaro. Y llegamos finalmente al Circo Romano, el último de los monumentos que forman parte del impresionante legado romano que vamos a ver en Mérida. Se trata de un antiguo hipódromo con unos 400 metros de circuito al que la gente acudía para disfrutar de las carreras de caballos y cuadrigas. Tenía capacidad para algo más de 25.000 personas y se encuentra en buen estado de conservación, manteniendo algunas partes de la estructura original. La zona cuenta con un centro de visitantes donde podemos ver un vídeo sobre el famoso jinete de cuadrigas, así como un mirador que permite tener una mayor perspectiva de la extensión del circo.
Aquí acaba este vídeo sobre qué ver en Mérida en un día. Espero que te haya gustado. Si es así, pues suscríbete y nos vemos en el próximo, donde visitaremos otros lugares de la provincia de Badajoz como Zafra, Medellín o Burguillos del Cerro.